Buenos días, me llamo Adam de la Torre. Un aplauso para el equipo de alabanza. You did an awesome job. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Están aquí en el auditorio, viendo por internet, en el patio. Es un día muy hermoso, creo casi 80 de grados y estamos en invierno. Bueno, es el sur de California. Bendecidos de estar aquí. Esta es una serie que se llama Arraigado. Hemos estado viendo los ritmos y prácticas que podemos usar para ayudarnos a mantenernos firmes sin importar lo que venga, siguiendo adelante en este año para el 2022. Hoy vamos a ver una práctica de estar enraizado en la escritura y lo que eso significa. El resultado y de estar enraizado en la palabra, cómo puede transformar nuestras vidas en quien Dios quiere que seamos. Entonces, una historia rápida. Cuando tenía 19, 20 años, mi papá es un pastor, entonces crecí en la iglesia y ya estaba harto en ese punto. Estaba apático hacia la iglesia y a Dios. Estaba pantallando. Y una noche recuerdo estaba en mi sala y tengo dos hermanos y estamos allí con unos amigos. Empezamos a platicar. Recuerdo de esa persona, de nuestras vidas, de Dios, de las personas que habían dejado la iglesia. Y no recuerdo cómo exactamente, pero inició una oración. Creo empezamos a orar por personas, por nosotros, la visión de Dios para nuestra vida. Y no es algo que yo hacía normalmente, jamás lo hacíamos, entonces era raro. De todos modos, en ese momento inició este viaje se me mandé y empecé a leer la Biblia mucho, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Para mí fue más de la iglesia, de un edificio. Quería saber quién es Dios, quería descubrir quién es Dios realmente y por qué importa eso. Entonces me di cuenta, entre más hice eso, fui transformado de cómo me veía a mí mismo, cómo veía a Dios, cómo me conectaba con el mundo, mi propósito, todo eso cambió para mí. Y eso es lo que nos promete la escritura, que cuando estamos enraizados en la palabra de Dios, tú y yo seremos transformados. Y la escritura que señala esto más que ningún otro es quizás Salmo 1. Y esto indica, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Entonces mi oración este año es que seamos como esta persona bendecida que habla Salmo 1, que recibe gozo de la palabra escrita de Dios, toma placer en meditar, estudiar, escribir, platicar de la palabra de Dios, que seamos como el árbol plantado a la orilla de un río, dando fruto en nuestras vidas. Entonces hoy quiero compartir unas historias de mi vida, ver unas escrituras y compartir cómo Dios me ha transformado por medio de la escritura y quizás sea lo mismo para ustedes. Y si no han tenido esa experiencia, que estén dispuestos a que el Dios del universo, de la creación, hable con nosotros por medio de su palabra. Entonces, cuando vemos la escritura y cuando nos enraizamos en la escritura, encontramos que Dios nos habla en estas maneras y vemos que somos vistos, salvados y que somos enviados. Entonces vamos a empezar con ese primero. Estar enraizado en la escritura nos recuerda que Dios nos ve. Y eso es importante. Entonces en Génesis 12 tenemos a Dios que habla con Abraham y le dice que deje su país, su familia, su tierra, que vaya a una tierra que le va a mostrar. Abraham sería bendecido y él sería una bendición. Por medio de él y su familia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Una gran promesa. Eso cambia todo para Abraham. Entonces él va. Pasa el tiempo, él tiene una esposa, Sarai, y no tienen hijos que puedan cumplir esta promesa de Dios. Entonces Sarai, ella toma acción, quiere ser buena esposa y dice, Abraham, dice, yo no he tenido hijos, Dios nos ha dado hijos, entonces lo que voy a hacer, voy a darte una de mis sirvientas y ojalá Dios te da un heredero por medio de ella. ¿Qué mal puede pasar con eso, verdad? Entonces ella escoge su sirvienta Agar
y le da a Agar a su esposo y Agar se embaraza y en cuanto se embaraza empieza a odiar a Sarai. Y la escritura dice que Sarai se da cuenta y empieza a tratar mal a Agar, maltratándola. Entonces Agar huye, está como desesperada y se va. Y entonces continuamos en Génesis 16, verso 7. Ahí junto a un manantial que está en el camino de la región del sur se encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Entonces el ángel del Señor llega a Agar y le dice: vas a tener un hijo, le vas a poner el nombre Ismael, y le da unos detalles sobre eso. Y Agar, como está sorprendida y contesta de esta manera, dice: como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. La escritura nos dice que ella llamó el nombre del Señor El Roi, que significa el Dios que me ve o el Dios que ve. El Dios que ve. Este Dios del Antiguo Testamento, el Creador, es el que ve. Contrario a Elijah cuando está diciendo sus dioses son ciegos, el Dios creador del universo es el que ve. Mi esposa y yo hemos jugado este juego con nuestros hijos, tenemos 4 hijos, y ahorita estamos jugando con nuestro más pequeño, se llama Ever, casi 1 año de edad, está dormido por allá. Y jugamos este juego donde él se tapa con una cobija, ¿verdad? Y hacemos eso y decimos: ¿dónde está Ever? Eli, ¿has visto a Ever? Y empieza a reír y luego se quita la cobija y decimos: ahí estás. Y nos empezamos a reír. Y cualquier padre sabe que hay que jugar eso como 20, 30 veces más para que quede contento los niños. Y este juego es divertido. Pero si lo hacen mal, esto se convierte peligroso. A lo mejor pretenden que esta persona ni existe por horas. Unos hermanos han jugado eso donde pretenden que no existen y luego empiezan a llorar. Aquí estoy, que no me ven. Empiezan a llorar. Jamás jugamos esa versión con nuestros hijos, pero he escuchado que personas que han torturado a sus hermanos menores de esa manera. Y me pregunto si nosotros, para el propósito de hoy, si te has sentido de esa manera. O a lo mejor ahorita te sientes de esa manera sobre Dios. Dios, ¿qué no te importa lo que estoy sufriendo? Dios, ¿me ves? Aquí estoy, Dios. ¿Ves lo que está pasando en estos tiempos difíciles en mi matrimonio? O ese pariente que está enfermo, o perdí mi empleo. Dios, ¿me ves? ¿Te importo? Y estoy aquí para decirte con toda certeza, por medio de la autoridad que la escritura muestra, que Dios hoy, de hecho, te ve. Te ve aquí en este auditorio, en casa o de donde estés viendo. Dios te ve ahorita mismo. Y eso es algo poderoso que puede cambiar tu vida. Y eso pasó para mí. Fui a la universidad bíblica y estudié la Biblia. Conseguí un título en el estudio de Biblia. Y mi amigo y yo estábamos en nuestro dormitorio en San Dimas. Y yo tenía una tarea que estaba leyendo. Y lo repasamos vez tras vez. Y mientras me preparé para esta plática, recordé, yo estaba haciendo lo que estaba diciendo el Salmo 1. Estaba meditando en este pasaje. Lo seguí leyendo. Le dije a mi amigo: mira, esto dice que Dios nos ve. Es increíble, ¿que no? Y él me dio su interpretación y fascinados compartiendo esas verdades que descubrimos para nosotros mismos. Y algo pasó en ese dormitorio. Los dos estamos platicando y nos vemos como: ¿qué está pasando? ¿Sientes eso? Tuvimos escalofríos. Fue como que si una presencia entró al cuarto. Y sé que se escucha raro,
pero nos sentimos así con asombro. ¿Qué acaba de pasar? Y no sé si ustedes creen en eso, pero yo creo que Dios nos visitó en ese cuarto. Nada me ha pasado antes o desde ese entonces de esa manera. Entonces no sé si eso es normal, pero estoy seguro de que Dios quería hablar conmigo de esa manera y decirme, Adam, te veo ahorita mismo en ese dormitorio. Y fue de una de las cosas más impactantes que me ha pasado. Y no pasó en un servicio de avivamiento o noche de oración. No pasó en un campamento de verano o retiro de hombres. Pasó simplemente al abrir mi Biblia, hablar con alguien y Dios se dejó ver de esa manera. Y eso no está fuera de la escritura. Entonces estar arraigado en la escritura, eso me marcó, me transformó. Y para nosotros, cuando estamos enraizados en la escritura, creo que no solo Dios nos muestra de que nos ve, pero nos recuerda de que nos salva. Entonces, vamos a ir al libro de Lucas y cuando Jesús estaba con los fariseos y una mujer que se consideraba una pecadora. Y esto es el punto de la salvación de Dios poderosamente y en este pasaje en particular me ha impactado mi vida personalmente, entonces lo quiero compartir. Lucas 7:36 dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús de manera que los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es que lo está tocando y la clase de mujer que es una pecadora. Entonces tenemos dos personajes en este pasaje, el fariseo, la mujer pecadora. Y esto tomó lugar quizás en un como estilo de un banquete. Jesús estaba reclinado en la mesa, los fariseos invitaron a Jesús a cenar. Jesús quizás fue el invitado de honor porque en ese tiempo era común invitar a un rabino y que comer en su casa, y también era común que los líderes religiosos tuvieran sus puertas abiertas. Entonces las personas que quizás ni fueron invitados entraban, no para ser parte del banquete, pero solo para ver. Y entonces eso puede ser lo que pasó. Y luego está esta mujer que escucha de Jesús. Y es muy posible que ella quizás estuvo allí cuando él sanó a alguien o escuchó una de sus prédicas, enseñanzas en una sinagoga, pero ella sabe quién es Jesús y ella dice, tengo que estar allí. Entonces llega a la casa de Simón el fariseo y luego pasa algo raro. Empieza ahí con Jesús y llora y sus lágrimas le caen en los pies y empieza a lavarle los pies con su cabello y las lágrimas y le besa los pies y luego unge a sus pies con aceite perfumado. Y Simón, el religioso, está allí y dice, pues, ¿qué está pasando aquí? Y empieza a tener estos pensamientos despreciables a sí mismo sobre lo que está pasando. Y Jesús, siendo Dios y hombre, él sabe lo que está pensando Simón. Se está mostrando su ser divino y sabe los pensamientos de Simón y le contesta a Simón con una parábola. Y aquí dice, verso 40, entonces Jesús le dijo de manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían que pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies.
Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados se le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Entonces Jesús da esta parábola en términos de una deuda y es una manera común de hablar de pecado. Una deuda que existe y hay dos personas, los dos tienen una deuda, uno como la cantidad de un año y el otro como 2 meses, digamos, y los dos han sido perdonados. ¿Quién de los dos va a amar más o ser más agradecido prácticamente? Y Simón dice, pues el que se le perdonó más. Y Jesús dice, pues correcto. Y luego se dirige a la mujer. Y en ese tiempo hubiera sido común cuando uno muestra hospitalidad a sus invitados. Simón debió de haberle dado agua a los pies de Jesús porque quizás estaban sucios y fue a su casa y él pensó que iba a tener agua para sus pies y luego darle la bienvenida con un beso como una señal de respeto a que llega este rabino a su casa y luego el aceite para su cabeza, quizás estaba seco su cabello. Entonces estas tres cosas que debió de haber sucedido de parte de Simón a Jesús no lo hizo, pero esta mujer hace todas estas tres cosas. Y eso, usted dije que como es un acto de adoración a sus pies. Y Jesús los compara a los dos y dice, como sus pecados son muchos, está abrumada con el peso de esos pecados. Y Simón el fariseo que está ahí como, bueno, ¿qué está pasando? Él no entiende, ¿verdad? Pero es sus acciones humildes, su amor y finalmente su fe que la salva, dice Jesús. Pablo nos dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mientras esta mujer todavía en su pecado llega a Jesús, Jesús le da la bienvenida, la permite que haga sus acciones, lo que estaba haciendo, como este acto de adoración. Jesús murió por ella y luego en Efesios 2 dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y los fariseos pensaron así, que son obras, nosotros somos santos, esta manera en que nos presentamos a Dios, pero es un regalo, ¿verdad? El regalo por medio de la fe. Y eso es lo que recibió esta mujer. Cuando era más joven yo no entendía esta verdad. Para mí solo era moralismo. Tenía que portarme bien y si me comportaba bien, pues entonces Dios me iba a amar, me iba a aceptar. Y no me comportaba bien, entonces pues Dios no me quiere, ¿verdad? Y esa tensión que tenía entre mí mismo. Y la historia que acabamos de leer, Jesús usa estos dos términos, perdonado y salvado. Y en el griego están escritos en el pretérito perfecto, cual indica que un resultado continuo de una acción que ya se cumplió fue perdonada y salvada. Para mí, la manera que crecí, no sé si ustedes también, pero cada noche uno pasaba al altar, cada noche y le doy mi vida a Jesús como 30 veces antes de los 13 años de edad. Algo que uno siempre hacía y yo, pues ahora sí, ya va a ser de verdad. Pero cuando por fin entendí el evangelio en el hecho de que perdonado y salvado y los resultados es continuo, eso me cambió. Yo sabía que estuve perdonado, que ya fue un hecho y eso me cambió, llenó mi corazón con agradecimiento, con amor, así como esta mujer y por eso esto me impacta esta historia. En Romanos 10:17 Pablo dice que la fe viene de escuchar el mensaje y el mensaje es escuchado por medio de la palabra de Cristo. Y para nosotros aquí en WAC, Whittier Area Community Church, nuestra misión es que traer Jesús a la gente y la gente a Jesús, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, algo real que hacemos.
y se manifiesta de diferentes maneras, pero cuando traemos a Jesús a la gente, ¿qué pasa? Las cosas muertas se reviven, lo viejo es hecho nuevo, los ciegos pueden ver, los atados pueden ser liberados, los oprimidos pueden ser rescatados. Lo viejo pasa, lo nuevo está aquí. Eso es la vida en Jesús. Y cuando uno está enraizado en la escritura, se dan cuenta que esto es disponible para todos, para ti, los que están dispuestos a recibirlo. Entonces, pienso para ustedes, ¿dónde están? ¿En dónde encajan en esto? Quizás uno de ustedes dicen, Adam, si supieras lo que he hecho, mis pecados son imperdonables. He hecho esto o no sé si la gracia de Dios es para mí. Si ustedes han pensado de esa manera o lo piensan ahorita, quiero decirles que es una mentira. Esa no es la verdad de Dios. Punto. Punto. La salvación y el perdón es disponible para todos. Ustedes no son imperdonables. Chuck Swindoll dice, el perdón de Dios se les ofrece hasta a los peores delincuentes y a cualquiera que lo desea recibir, no por quién somos, sino por quién es Él. Entonces, estar enraizado en la palabra de Dios nos recuerda de esto, que Dios nos ve, nos salva y que nos envía. Entonces, al inicio de mi plática dije este encuentro que yo tuve, ¿verdad? Por medio de una oración. Y eso me puso en este viaje de leer la Biblia. Y en ese momento no tenía ninguna dirección en mi vida. No sabía qué es lo que estaba haciendo. Pero sí sabía que quería decirle a las personas de Jesús. Trabajaba en el centro de ancianos en Whittier, de Uptown. Y yo hablaba con cualquiera persona de Jesús. Los que venían a almorzar, a bailar, mis colegas. Yo iba al cuarto de billar, jugaba billar y le decía a estas personas de Jesús, tenía que hablar de él. En algún momento fui a una universidad bíblica, como mencioné, y eso me puso en este camino. Las personas, ¿estás seguro que quieres hacer eso? ¿Qué vas a hacer con ese título? Y por un tiempo dije, pero tengo el honor y el privilegio de estar aquí hoy y contarles del Dios que me cambió la vida y el que Dios que puede y quiere cambiar la tuya si no lo ha hecho, y me imagino que para muchos de ustedes ya lo hizo. Entonces, a lo largo de la escritura vemos que este Dios del Antiguo Testamento que conocemos está en una misión después de la creación y la caída. Él está obrando. Al escoger a Abraham, lo manda de su casa, se va de ese lugar a esta tierra que te voy a enseñar. Y ahí vemos que los israelitas también son sacados de Egipto, ¿verdad? A la tierra prometida. Y asimismo Jesús es mandado a este mundo por medio del Padre, este mundo quebrantado para cumplir con la misión, y luego se manda el Espíritu Santo para empoderarnos, para compartir con Dios en su misión. Y eso es lo que pasa durante la Biblia. Entonces, en el libro The Mission of God, Christopher Wright habla de la misionología de la Biblia. Y lo que eso significa prácticamente es que uno no entiende completamente la palabra de Dios si uno no se da cuenta que es una historia de Dios y de Él es obrando en su misión a través de la historia. Y en ahí Wright hace este punto poderoso cuando habla de las órdenes en la Biblia. Él dice que en la Biblia hay dos cosas, indicativos e imperativos. Indicativos, lo que esto significa es que es una declaración de realidad, es una afirmación de la realidad, de lo que es cierto. Así es. Imperativos es una orden. Haz esto o no hagas esto. Él dice que cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que los imperativos, lo que debes hacer, lo que no debes hacer, está enraizado en indicativos, y por esto no hagas esto. Quizás están pensando así, no entienden, Adam, ¿de qué hablas? Aquí Éxodo 20 es un perfecto ejemplo. Él va a dar sus 10 mandamientos a Moisés y dice: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Eso es un indicativo, un hecho. Eso es lo que pasó. Y como resultado de esto, ahora te va a dar los 10 mandamientos. No vas a tener otros dioses, no maten, no roben, y así sigue. Pero está enraizado en esta verdad, que es la realidad.
Entonces ahora veamos Mateo 28, la Gran Comisión, donde vemos este formato exacto. Jesús acaba de cumplir su misión, ¿verdad? Murió, resucitó y está a punto de regresar a su casa en el cielo, ¿verdad? Y antes de que regrese, parece ante sus discípulos y dice, esperen aquí, voy a mandar el Espíritu Santo y cuando Él llegue van a recibir un poder para ser mis testigos hasta el fin del mundo. Y va a ser en este formato, indicativos e imperativos. Y eso aquí lo vemos, Mateo 28. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Indicativos. Toda la autoridad se me ha dado a mí. Jesús dice, de mi Padre tengo esta autoridad y dado a esa autoridad, ahora vamos, ¿verdad? Y hacemos discípulos y enseñamos, bautizamos, hacemos todas estas cosas que Jesús indicó. Amigos, Dios nos ha mandado y nos está enviando a este mundo. La idea global que se ve en Éxodo es que seamos santos, porque Dios es santo, ¿verdad? Porque Dios es santo, nosotros seremos santos. ¿Y cómo resulta eso? Vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón y alma, amar al prójimo, como dijo Jesús, el más importante mandamiento. Pero en ese contexto, para nosotros traemos Jesús a las personas y las personas a Jesús. En todo lo que hacemos, en todo, ¿verdad? Este texto no son solo para los pastores, los John Rileys, para mí, para los misionarios, son para la maestra, la mamá, la ama de casa, para los doctores, para el ingeniero, sin importar cuál sea tu profesión en lo que estás haciendo, nos han enviado a este mundo para ser representantes de Jesús. Y eso es indicativo que tenemos la autoridad y ahora somos enviados. Entonces, hoy, cuando abrimos nuestra Biblia, escuchamos que el Dios del universo, de la creación, del Antiguo Testamento, de la Biblia, el que habló todo en la existencia, que ha estado obrando a través de la historia, Él nos ve, nos salva y nos manda. Entonces, para nosotros, ¿cuál es un paso que podemos tomar hoy para estar enraizados en la escritura? Ojalá todos aquí tengan una Biblia, pero si no, consigan una. Si tienes un celular, me imagino que todos tienen la aplicación YouBible. Hay tantos planes de lecturas que uno puede enraizarse en la palabra de Dios, la verdad. Y eso dijo el pastor John hace unas semanas, enraizados en la verdad. Han leído los evangelios. El libro de Juan es un gran lugar para empezar. O a lo mejor quieren regresar al inicio, empezar con Génesis. A mí me encanta el libro de Génesis. Eso nos dice toda esta narrativa, esta historia grande. O hay un área específica que Dios te está diciendo esta mañana sobre ser visto, sobre ser salvado o enviado. Uno de esos puntos te está tocando. Trae eso a Dios en oración y Dios, ¿qué está pasando en mí? A ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu corazón. Voy a concluir con una historia antes de orar. Hace unos años escuché de un pastor, Wayne Cordero. Él es pastor de una iglesia en Honolulu, Hawaii. Y estaba dando esta plática en una conferencia y estaba compartiendo que él va y enseña la Biblia en China. Lo hace seguido. Y en ese tiempo, cuando él iba a la China, iba a enseñarle a 22 líderes. Y esos 22 líderes tenían que llegar por tren, viajaron 13 horas para llegar ahí. Entonces, cuando llegaron ahí al hotel, tenían que subir al cuarto donde iban a estar 2 por 2 para que nadie se fijara en ellos, porque es China. Uno no simplemente se puede reunir en un estudio bíblico. Entonces, hicieron eso y por fin todos llegaron al cuarto. 22 de ellos y el pastor Wayne. En este cuarto de 700 pies cuadrados no hay aire acondicionado. Están sentados en un piso de madera.
y el pastor Wayne está predicando la Biblia de 8 de la mañana a 5 de la tarde como un maratón. Va a estar ahí por 3 días. Esas personas quieren saber y aprender. Entonces están ahí y los ve y dicen, ¿qué va a pasar si nos capturan aquí? Y ellos le dicen, bueno, a ti te deportarán dentro de 24 horas y a nosotros nos mandan a la cárcel por 3 años. Y se quedó sorprendido, ok. Y luego pregunta, bueno, de los que están aquí, ¿cuántos han estado en la cárcel por su fe? Y de los 22, 18 levantaron la mano. Y dijo, wow, increíble, esto es serio. Entonces hace otra pregunta. Dice, bueno, ¿de cuántas personas están a cargo, combinado todos ustedes en sus iglesias? Entonces, esos son líderes de la iglesia, de iglesias ilícitas. Y empiezan a calcular y luego le dan la respuesta y dicen, como 20 millones. Y dice, wow. Entonces empieza a sentir el peso. Estoy enseñándole a esas personas que están a cargo de 20 millones de personas. Ok, bueno, empecemos con la Biblia. Y luego solo trajo 15 Biblias, pero son 22. Entonces 7 van a tener que compartir con alguien más. Entonces él se da cuenta de una mujer que agarra la Biblia y se lo pasa a otra persona. Y él dice, bueno, entonces estaban en la segunda de Pedro y mientras están viendo, él se da cuenta que ella está diciendo lo que está en el segundo de Pedro. Entonces toma una pausa y ella va y le dice, ¿te memorizaste este capítulo? Y dijo, sí. Y dijo, me he memorizado varios capítulos de la Biblia. ¿En serio? ¿Y cuándo tuviste tiempo de hacer eso? Dijo, pues en la cárcel. Dijo, wow. ¿Pero que no les quitan las Biblias en la cárcel? Dijo, sí. Entonces eso es lo que hacemos. Escribimos la escritura en hojas de papel. Y dice, wow. Pero dice, ¿pero qué tal si ven las hojas de papel? ¿Que no se los quitan? Dijo, sí. Y por eso uno se lo tiene que memorizárselo rápido. Y dice, aunque nos quiten las hojas de papel, no pueden quitar lo que ya está en nuestro corazón. Y él se queda asombrado. Wow. Entonces, mientras él se estaba preparando para irse, se quedó enamorado de esas personas y dice, ¿cómo puedo orar por ustedes? Estoy a punto de irme, ¿qué puedo orar por ustedes? Y ellos dicen, Pastor Wayne, ¿de dónde es usted en su país? Pueden juntarse en su país donde quiera, cuando quiera y estudiar la Biblia y enseñar. Tienen tanta libertad. ¿Puedes orar que nosotros, un día nosotros seamos como ustedes? Y toma una pausa y dice, no, no lo haré. Y se quedan así como sorprendidos. ¿Por qué no? ¿A qué se refiere? Y él dice, ustedes viajaron 13 horas para estar aquí por esos 3 días en mi país. Si uno tiene que viajar más de 1 hora, la gente ni se presenta. Él dijo, ustedes se sentaron en un piso de madera duro sin aire acondicionado por 3 días. En mi país, si las personas tienen que sentarse en sillas acolchonadas con más de 45 minutos sin sillas, sin aire acondicionado, no van a regresar. Tenemos un promedio de 2 Biblias por casa en mi país. Ustedes ni siquiera tienen Biblias, pero se lo memorizan de hojas de papel. Dicen, yo no voy a orar que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar que nosotros seamos como ustedes. That is powerful. Y eso es poderoso. Que nosotros seamos como ustedes, la fe de ellos, el amor para la palabra, escondiéndolo en su corazón. Cuando yo escuché esa historia, es una historia verdadera, lo pueden buscar en YouTube, el pastor Wayne Cordero. Eso me transformó. Eso dejó un impacto. Estar enraizado en la palabra de Dios, eso sí te transforma la vida, te da tanto fruto. Y se revelan estas cosas, que somos salvados, enviados y vistos. Oremos.
Dios, quiero orar esta mañana que podemos recibir la verdad que está en tu palabra, que nos ves y nos salvas y nos envías. Podemos ser como esas personas en esta historia que esconden la palabra en su corazón para que seamos como ese árbol plantado junto a la orilla del río, dando fruto y creciendo. Dios, si hay una posición en nuestra vida que nos está previniendo de hacer esto, Dios, cuando venimos a recibir oración para encontrar apoyo en este tiempo, Dios, quiero orar por todos que están aquí en este edificio, todos los que están en el patio, todos los que están viendo por internet, Dios, que hables a ellos, que obres en su vida para que nosotros tomamos esos pasos necesarios mientras nos vayamos de aquí. Ayúdanos para saber que somos amados por ti y ayúdanos a contestar a eso al entregar nuestras vidas a ti y amarte. Quiero que estés con nosotros en ese lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, WAC. Vayan en paz.